Buenas noches, buenas noches, buenas noches, fríísimas noches también. Pero bueno, un motivo más para agradecerle a la vida que estemos contándonos historias, que nos sigamos encontrando en este espacio, que podamos compartir. Así que felices, felices de estar con ustedes. Qué bueno que podemos recontarnos muchas cosas. Y esto de recontarnos es realmente eso, porque es volvernos a contar tantas historias, es volvernos a contar lo que nos va ocurriendo en el día a día, es comunicarnos desde la esencia, desde lo que somos, y no simplemente desde la fachada y desde el ego. Esto es precisamente la mejor oportunidad para conectarnos, insisto, con la esencia, con aquello que somos. Bueno, un saludo muy especial a todos ustedes, a Mónica Montoya, Carmen Álvarez, a Pamara82, Li Velázquez, Sandra Londoño, Camila Perfetti, Miriam Susana, El Paraíso de las Aves, el compadre Lotero por aquí, Daniela Cebeles, Ruti Gogó, Mare Rodas, Beudi Ángel, Laura Aristizábal, Pati Duque, Camelas 67, Cariocanat, Berpink, Nanita, Patico Rodríguez, Clau Duque, bueno, Marjorie también está por aquí, qué bueno. Mateo Posada, hombre, qué maravilla, visto por ahí Mateo Posada. Moni 1777, Luisa, bueno, rico saludarlos a todos ustedes. Un buen comienzo con todos esos corazones también. Y bueno, surgió este tema, ¿qué haría yo sin mí? ¿Qué haría yo sin mí? Eso suena como que se nos despertó definitivamente el argentino que llevamos dentro. Y por supuesto que esto es una maravillosa oportunidad para conocernos nosotros mismos, ¿no? Bueno, yo siempre hago la aclaración de que admiro mucho el humor de los argentinos, por eso me atrevo a hacer bromas. Sé que después de esto me van a llegar bromas también de esos amigos argentinos que tenemos y que es una delicia compartir con ellos a través del humor. Evesa, buenas noches, Juli Loa, Ana Villegas, Beatriz Betancourt, qué rico. Bueno, entonces hablar de eso de qué haría yo sin mí implica muchas cosas. Lo primero implica cambiar las estructuras de la mente para cambiar también el mundo. Ojo con esto. Si nosotros logramos cambiar las estructuras mentales, estamos modificando notoriamente las posibilidades de lo que vaya a ocurrir. Recuerdo un chiste muy especial, vamos a tratar de hacerlo. De pronto él llega y le dice a ella, oye, qué bien, te operaste los ojos, pero te quedaron preciosos, de verdad, no, realmente mis respetos para el cirujano. Y ella le dice, no, yo no me he operado los ojos. Ah, bueno, pero sí te operaste las orejas, ¿no? Y de verdad te quedaron muy bien, porque realmente son una expresión maravillosa de lo que hace el cirujano plástico. Me encantó como quedaste. Oye, que yo tampoco me he cambiado las orejas, ¿no? Ah, bueno, pero te operaste la nariz, ¿no? Sí, yo sí notaba que había algo ahí distinto, ¿no? Y dice, no, que tampoco me he operado la nariz. Y le dice, pero por Dios, Claudia, te ves hermosa. No, que yo no me llamo Claudia. Ah, también te cambiaste el nombre. Esto es para decirles a ustedes que muchas veces nos obstinamos en cambiar esas estructuras, reemplazándolas a veces por esos pensamientos que se repiten y que no nos permiten avanzar claramente hacia cosas que realmente pudieran aportarnos muchísimo más. Cuando estamos metidos en el ego, existe una especie, como decía Albert Einstein, de ilusión óptica de la conciencia, porque todo se expresa desde la justificación, desde la defensa, desde la culpa, y eso hace que, por supuesto, empecemos a alterar por completo la verdadera secuencia de las cosas y evita que nos conectemos con lo que realmente somos, eso que llamamos la esencia. Por eso la ilusión llega a su fin simplemente cuando la reconocemos, ¿sí? Otra vez me acordé de otro chiste de argentinos. Entonces están dos amigos discutiendo que yo soy el hijo de Dios.
Y el otro le decía, no, soy yo soy el Hijo de Dios. No, fíjate que soy yo. Y obstinados ahí tratando de defender su punto, y de pronto llega un tercero y dice, no, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están discutiendo? Dice, no, es que este dice que es el Hijo de Dios y yo soy el Hijo de Dios. No, que soy yo, decía el otro, hasta que el tercero dice, no, que yo recuerde no dejé ningún hijo en esta tierra. Esto implica entonces, ojo, de verdad, reconocer la ilusión, cambiar la percepción equivocada de lo que somos, y el ego nos da un falso sentido de identidad. Si perdemos el verdadero sentido, entonces estamos, valga la redundancia, encontrándonos, identificándonos con esos objetos que no son lo mismo que lo que nosotros somos. La mente busca ser alguien en función de aquello que percibe, y por eso muchas veces los órganos de los sentidos nos están engañando, y eso lleva a que seguramente tengamos una visión muy errada de las cosas, que es la que llamamos el ego. El ego depende entonces de muchas facetas externas. Realmente la esencia verdadera, diferente al ego, es interpretar la realidad, pero de manera sabia, de manera neutra, de manera objetiva. Y cuando uno identifica o interpreta sabiamente esa realidad, entonces empieza a dar cuenta de que no había que demostrarle a nadie que tenía que llegar a ser yo, ni tenía que estar entonces en un rol determinado para ocupar el espacio que yo pretendía. Y es lo que ocurre, por ejemplo, les voy a contar una historia muy especial. Cuando yo estaba en 10º semestre de la Facultad de Medicina, nosotros hacíamos 11 semestres, un año de internado y un año de rural. Al 10º semestre, uno de los compañeros dijo, no estudio más medicina. Y no es que fuera mediocre, no es que fuera mal estudiante, de hecho le iba muy bien en sus notas, pero obviamente todos nosotros le caímos encima, pero ¿cómo no vas a terminar? Estás en 10º semestre de medicina. Él decía, no, definitivamente me di cuenta que esto no es lo que me hace feliz, y definitivamente quiero interpretar mi propia realidad de manera sabia, y por eso quiero dedicarme a la música. A la música, le contestó todo el mundo, pero es imposible, ¿cómo vas a dejar la música, la medicina por la música? Por supuesto, se le vino encima a toda la familia, pero él estaba siendo coherente con su pensar, con su sentir y su actuar, y finalmente se dedicó a estudiar música a pesar de ir en 10º semestre. Pues para redondearles la historia, este hombre hoy es un músico supremamente exitoso. Ha interpretado muchas obras con la Orquesta Sinfónica en Austria, y realmente hemos visto que el hombre ha hecho una carrera musical maravillosa y ha obtenido el reconocimiento. Y sobre todo, más que el reconocimiento, él decía, si yo soy médico voy a ser un mal médico porque no resueno con lo que estoy haciendo, y yo lo que quiero ser es esto. Por eso entonces se trata, desde que vivamos desde la esencia, de vivir en presente. Ese ¿qué haría yo sin mí? Es precisamente empezar a encontrar qué somos nosotros realmente, y normalmente nos encontramos esto en el silencio y con la actitud del aprendiz, con la actitud del aprendiz. El aprendiz se conecta con su cuarto centro, el aprendiz vuelve al centro, el aprendiz vuelve a los órdenes del amor, y el aprendiz vuelve y nos insiste en que vale la pena estar vivos, y en esa alegría de estar vivos entonces reconoce las pequeñas cosas para poder empezar a repletarse de plenitud, de gozo, de júbilo interior, que es lo que le permite realmente encontrarse con su confianza y con su aceptación. La confianza y la aceptación son contrarias al ego. El ego generalmente no acepta, no confía en los otros, el ego reniega de su realidad permanentemente, el ego siempre quiere más, siempre quiere una cosa completamente distinta. Por eso el ego normalmente sepulta lo que nosotros somos en esencia. Es decir, en ese ¿qué haría yo sin mí? Está también la importancia de entender quiénes somos, insisto, verdaderamente, y ese ego normalmente lo que hace es crear máscaras para adaptarnos a un entorno, para interactuar con el teatro de una sociedad, que es lo que realmente estamos haciendo continuamente. Y muchas veces, por descuidar aquello que en esencia somos, nos metemos a desempeñar roles para poder tener entonces un contacto adecuado
con esa sociedad y un contacto adecuado que evita que realmente lleguemos al meollo del asunto y que realmente podamos expresarnos tal y como somos. Por eso el ego nutre el lado oscuro. El lado oscuro son los miedos, los temores, el resentimiento, la ira, la sed de venganza, la inadecuación, el separatismo y todos los etcéteras que ustedes le quieran poner a esto. Y por eso también hacemos alusión a una frasecita por ahí que cuando alguien dice que está en búsqueda de la iluminación, lo que está tratando es de salir de esa oscuridad, y salir de esa oscuridad en la búsqueda de la iluminación no es otra cosa que volver a conquistar la conciencia misma. Por eso, insisto, los miedos, las inseguridades, los complejos, las frustraciones, las miserias, las heridas, hacen que nos metamos siempre en ese pequeño mundillo del ego y nos perdamos en muchas cosas realmente que no valen la pena. Por eso, si se resuelven las heridas, se logran despertar nuevas pasiones y llegamos a cosas completamente distintas. Hace poco me encontré con una paciente muy especial porque ella decía: desde que este hombre me dejó, yo quedé con una herida muy profunda y desde eso yo siento que yo no pelecho. Esa era la palabra exacta que ella usaba. Yo no pelecho porque este hombre me dejó. Era evidente que le había tocado su ego y ella estaba acostumbrada a ser en la pareja la que dejaba a su pareja, y esta vez la dejaron a ella, y eso hizo que el ego se quedara ahí metido, y por supuesto eso hizo que ella misma se empezara a anular, empezó a perder mucha parte de su autoestima y con ello de su creatividad. Pero cuando logramos hacerle entender que lo que había hecho ella era empoderar el suceso y empoderar las circunstancias en lo que todo esto se manifestó, pues evidentemente estaba perdiendo el control de sí misma y estaba tratando de cumplir un rol que no le correspondía. Cuando aceptó con humildad, miren lo que dije, aceptar con humildad, dejó de reñir, dejó de resistirse, y a partir de eso, dijo ella, me volví tremendamente creativa. Pues rediseñé mi negocio, rediseñé mis cosas, hoy en día me va súper bien, y lo más importante, después de tanto tiempo, recuperé a otra persona maravillosa que apareció en mi vida. Y digo recuperé porque ella decía, ya lo había soñado alguna vez, pero estaba esperando simplemente a que hubiera un silencio interior y que el ego no ocupara el espacio que tenía o que estaba ocupando hasta ahora. Entonces muchas veces somos esclavos desde el ego de nuestras reacciones emocionales, y entonces nos escudamos en aquello de: es que yo soy así y he sido así toda la vida, a mí no me vas a venir a cambiar ahora, pues así me conociste y de esa manera no voy a cambiar yo en este momento. Y claro, por supuesto nos perdemos la posibilidad dinámica y modificadora de la vida que hace que nos renovemos continuamente. Desde el ego, desde ese ego primordial, estamos viviendo en una especie de victimismo, de esclavitud, porque somos esclavos inclusive de nuestras reacciones frente a los sucesos que nos ocurren, y por supuesto que nos llevan a sentirnos tremendamente ignorantes en todos los campos, porque realmente allí lo que está sucediendo es que estamos tratando de que la realidad se adapte a nuestros deseos. Cuando estamos tratando de eso y no estamos fluyendo, simplemente lo que estamos evitando es conectarnos con esa esencia. Por eso, el ¿qué haría yo sin mí? Nos invita a decir a nosotros mismos: ¿y qué soy yo en esencia? ¿Qué es lo que verdaderamente está ocurriendo? No resistirse, así es, Lee Velázquez, realmente es no resistirse, es fluir. Desde la esencia fluimos, desde el ego nos resistimos, y lo que se resiste persiste, y eso es lo que va haciendo que cada uno de nosotros entre en esa etapa del victimismo, y por eso nos encontramos que estas cosas nos pasan a nuestro alrededor. Por eso sí, hay que aceptar, lo que no significa resignarse. Ojo a eso. Resignarse es casi que una actitud pusilánime que hace que nos perdamos, gracias al ego, en muchas discusiones que no corresponden. Pero no siempre el ego es malo, ¿no?
De hecho, el ego no debería tener una connotación de bueno o malo, porque eso mismo parte desde el ego, pero la definición del ego mismo puede ser algo que nos ayude a avanzar en los procesos continuamente, y si no fuera por el ego, a lo mejor no estaríamos cuestionando nuestros propios sistemas de creencias. A veces es necesario cuestionar esos sistemas de creencia para poder avanzar en ese proceso, y de esa manera, claro, darnos cuenta de que, como dices tú, Moni Velázquez, yo soy amor, y como dice Piedad Vélez, ahí nos convertimos en seres realmente espectaculares en la esencia, en eso que es realmente lo que evita que a su vez entremos en ese pensamiento compulsivo, repetitivo y muchas veces banal, es decir, que no nos conduce a ninguna parte, ¿sí? Hoy estoy con los chistes. Una vez me acordé de un chiste que la señora le escribe a la doctora Corazón, y esto para hablar de lo compulsivos, ¿sí? Doctora Corazón, muy buenas tardes. Le escribo para su programa maravilloso radial para ver si puede ayudarme con mi problema. Resulta que mi esposo a toda hora quiere hacerme el amor. Nos levantamos y quiere hacerme el amor. Estamos de compras y quiere hacerme el amor. Entramos al ascensor y quiere hacerme el amor. Llegamos de almorzar y quiere hacerme el amor. Doctora Corazón, espero que pueda ayudarme con mi problema y perdone la letra tan movida. Y ahí sí, como dice Suso, el que lo entendió, lo entendió. Pero muchas veces somos realmente compulsivos en los comportamientos, y eso hace que empecemos a perder el asombro y la admiración. Desde el ego asumimos los juicios y nos etiquetamos nosotros, pero también etiquetamos a los demás. Si soy luz, ¿cómo es que me dejo opacar? Realmente se trata es de eso, de que desde la esencia, acuérdense que esa esencia germina y allí se producen millones y millones de fotones que lo que están haciendo es recordándonos que verdaderamente somos de luz, y por eso no vale la pena etiquetarnos, no vale la pena llenarnos de paradigmas y modelos que son inadecuados, ni mucho menos emitir juicios contra los otros o contra nosotros mismos. Si liberamos los condicionamientos que generalmente están atados al pasado, y de allí la importancia, por ejemplo, de los septenios, entonces de esa manera vamos a poder ir avanzando a cosas mucho más importantes en la vida. Recientemente me llegó una mujer de 57 años, después de un matrimonio aparentemente muy feliz, con algunas pequeñas dificultades con su marido. Ella no aceptaba algún comportamiento que él tenía de vez en cuando, o a lo mejor hasta relativamente frecuencia de tomarse unos traguitos, y esto hizo que entrara en esa discusión mental, ¿no? Es que ¿por qué está haciendo eso si a mí no me gusta? Yo me quiero separar. Pues obviamente no es muy frecuente pensar que alguien a los 57 años se quiera separar, y más contando que en realidad ha tenido un buen esposo que la trata bien, que nunca con sus traguitos la maltrató, ni la agredió, ni fue el borrachito cansón. Simplemente lo que nos pusimos a esculcar en esos septenios para liberar los condicionamientos es entender que de los 0 a los 7 es el yo, y en ese yo a ella le tocó sufrir mucho porque su propio padre era alcohólico, y ese sí con algunas alteraciones en su comportamiento. Es decir, que ella, habiendo vivido como niña ese yo, se negaba a repetirlo nuevamente con su esposo, pero no era consciente de por qué le estaba generando tanto trauma. Realmente ese yo, si no se supera de los 0 a los 7 años, se volverá a repetir en el quinto septenio, es decir, de los 28 a los 35, cuando de nuevo vuelve a ser el yo, y ojo, de los 56 a los 63 años nuevamente vuelve y se repite. O sea, en la edad en que ella está, cuando ella cae en cuenta de que en realidad está luchando contra estructuras de condicionamiento pasado, se da cuenta que en verdad puede modificar su relación con su esposo sin que a lo mejor esto sea muy significativo, y simplemente tenga convenios que le faciliten llevar una vida muy tranquila y muy feliz, y por qué no respetar ese comportamiento desde que no está haciendo ningún daño, desde que no esté agrediendo, desde que no
se dificulten muchísimo ese tipo de cosas, yo no estoy diciendo aceptar plenamente el comportamiento de esta persona todo el tiempo, pero sí lograr llegar a una discusión y, ¿por qué no?, ceder un poco como en cualquier negociación. Pues bien, entonces eso es muy importante. Conectarnos con la esencia es conectarnos con la sabiduría, es conectarnos con la alegría, es conectarnos con el amor, es conectarnos con la creatividad y es identificarnos con las cosas que realmente son esenciales. Cuando nos perdemos de eso, entonces verdaderamente empezamos a ser esclavos, porque si esa identidad con las cosas se convierte en esclavitud por esas cosas, ahí ya nos perdimos. San Agustín decía: soy feliz porque deseo poco, y lo poco que deseo lo deseo poco. Y Facundo Cabral, cuando hablaba y tenía estas conversaciones maravillosas, decía: Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado, se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz darse cuenta de cuántas cosas él no necesitaba, es decir, mano ocupada, mano perdida, es decir, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, es decir, que el conquistador, por cuidar de su conquista, se convierte en esclavo de lo que conquistó, es decir, que jodiendo se jodió. Y después añadía en una canción muy linda que se llama Vuela Abajo, que decía: mas Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera su felicidad. Ese era Facundo Cabral. A mí me parecía un tipo absolutamente genial. Y este hombre siempre hablaba desde eso, desde la semilla, desde la esencia, no desde el ego. El ego nunca es suficiente. El ego siempre tiene un sentido de carencia. El ego está pensando: nos va a hacer falta más, y por eso obtiene un logro y ya necesita buscar otra posibilidad de manifestarse a través de otro logro, porque además con ello vendrá el reconocimiento que tanto busca. Por eso nuestra naturaleza realmente es completa. Y si es completa, entonces no necesitamos buscar más allá afuera. El deseo incontrolado por tener más nos lleva frecuentemente a la infelicidad. ¿Por qué? Porque el ego normalmente iguala el tener con el ser. Y entonces vivimos en una especie de, ¿cómo lo llamáramos?, engaño colectivo, que nos lleva a que tengamos que empezar a ejercer ese derecho, pero además ese deber de precisamente el desapego. Cuando nos desapegamos, entonces ese deseo que mantiene al ego ya pasa de ser el desasosiego, la inquietud, a la calma, a la serenidad, a la tranquilidad, a la paz interior, porque desde el ego nos identificamos con las formas, incluso con el cuerpo, con los pensamientos, con las cosas, y si nos identificamos con esas cosas vamos a sufrir por eso. Cuando trascendemos nuestro cuerpo físico nos damos cuenta de que en ello está posiblemente la posibilidad de entender que somos seres espirituales teniendo una experiencia de vida física, como alguien lo repetía por ahí, y no lo contrario. Es decir, que más allá de nuestro cuerpo físico, más allá de nuestros pensamientos y nuestras ideas, más allá de nuestras emociones, está identificarnos con ese espíritu que somos, y por eso en alguna de estas mantras se dice: yo soy ese espíritu y ese espíritu soy yo. Porque realmente estamos dejando a un lado la ilusión de la separatividad y dejamos de mirar a los demás como enemigos y dejamos de buscarles las fallas a los demás para encontrar y regocijarnos en sus triunfos, en las cosas maravillosas que están obteniendo, que al fin y al cabo son logros de la humanidad misma. Y por eso la realidad esencial es la no forma. Si empezamos a entender eso, vamos a entender que podríamos hacer mucho. Después de entender esa frase del principio: ¿qué haría yo sin mí? Entendiendo y desidentificándonos ese mí de la oración,
con lo que realmente no somos. El ego es esclavitud de los pensamientos, el ego es resentimiento que acompaña a las lamentaciones, el ego es la necesidad de tener razón y desde el ego siempre queremos enfrascarnos en una discusión que realmente poco nos conduce a cosas significativas y normalmente esto es lo que nos lleva a que vivamos desde la amargura, desde la indignación, desde el agravio y desde la ofensa misma, y esto está haciendo que entonces no nos conectemos, insisto, con eso que realmente llevamos en nuestro interior. Es muy importante, si queremos trabajar en esto, no reaccionar al ego de los demás, es decir, no caer en las provocaciones que el otro está haciendo desde su ego. Cuando nos enfrentamos en esto o cuando nos enfrascamos en esto, nos vamos perdiendo cosas maravillosas. Creo que vamos a quedar debiendo en la música, aquí me está diciendo Catalina Osorio, pero algún día la volveremos a hacer. Al ego le encanta tener la razón y el ego... de hecho, como quiere tener la razón, trata de fabricar equivocaciones en el otro. Eso es gravísimo porque simplemente lo que estamos buscando es una muestra de superioridad frente a los otros y para eso recurrimos a tratar de hacer quedar mal a los otros, porque el ego siempre está buscando el drama, la reactividad. El ego está haciendo la conciencia, haciendo que la conciencia no se conecte en presente y en cambio nos hace quedar en el pasado o en la esclavitud también del futuro. Y recordemos que la conciencia y el ego son incompatibles, son como el agua y el aceite. En la medida en que vamos desarrollando esa conciencia, en esa misma medida va cayendo nuestro ego y de esa misma manera entonces nos vamos iluminando. Es decir, que encontrarnos con la conciencia no es otra cosa que reconocer, que despertar esa conciencia, despertar esa luz interior. Por eso cuando decimos que ese triángulo magnético de la cabeza que conecta el tálamo con la hipófisis y con la epífisis, en ese triángulo magnético está ese faro que es la pineal, donde empezamos a darnos cuenta que el yo es muy diferente del nosotros. Yo tenía una tía a quien le hago homenaje muy frecuentemente, ella se llamaba Inés. Inés siempre decía, uno decía de niño, este juguete es mío, y ella decía, nuestro. Todo es nuestro. Y siempre nos repetía esto, todo es nuestro, todo es nuestro. Y siempre nos estaba mostrando cosas bellísimas realmente de la vida y nos hacía que compartiéramos, pero compartiéramos con alegría. Entonces, ojo, dejar de identificarnos con los roles y más bien identificarnos con la colectividad y con la persona como tal, es renunciar al apego y a la obsesión, es soltarnos del tercer centro para poder pasar al cuarto centro. Recordemos que el tercer centro es el de los apegos y el cuarto es el de la capacidad de entregarnos, de darnos generosamente. Por eso es muy importante no calificar ni el cuerpo, ni nuestra mente, ni nuestras emociones. Los juicios mentales siempre nos están diciendo esto es bello o aquella está gorda o esta persona es débil, etcétera, etcétera. Y entonces siempre nos estamos quejando al servicio del ego y estamos incurriendo en esa necesidad de buscar las equivocaciones en el otro. El peor enemigo del ego entonces no es otra cosa que el presente. Conectarnos con el presente, vivir en el amor, vivir en el cuarto centro, es la mejor manera de diluir al ego y por eso la invitación es a que lo hagamos a partir de ahora. Bueno, vamos a terminar haciendo la meditación de hoy, nos llevamos las manos al corazón, respiramos lenta, profunda, rítmica y pausadamente. Y en esa misma medida en que vamos recuperando esa respiración, esa pausa interior, vamos conectando con la esencia, con lo que somos realmente. Y dejamos ese pensamiento semilla esta noche, esencia, lo que somos realmente. No lo que aparentamos, no los roles, sino lo que verdaderamente somos. Y sembramos ese pensamiento semilla y visualizamos como si esa esencia en nosotros empezara de nuevo a germinar,
para que desplace aquello que no nos corresponde, desplace las pequeñas discusiones, desplace el pequeño ego, desplace la necesidad de tener razón, desplace la necesidad de etiquetar o emitir juicios, desplace la posibilidad de separar y más bien nos permite encontrarnos con la fusión, con la unión, con el amor, con lo que realmente somos, con lo que habita en nuestro ser, para diferenciar claramente el ser del hacer y mucho más del tener. Conectarnos con nuestra esencia implica darnos cuenta de que en esa esencia está inscrita nuestra misión, en un plan de vida mayor al cual pertenecemos y del cual hacemos parte y somos copartícipes de esta co-creación maravillosa que es la existencia misma y que es la vida. Por eso conectarnos con nosotros, conectarnos desde nuestra esencia, no es otra cosa que volver a los orígenes, volver a la fuente, volver a aquello que nos inspiró y que nos genera la posibilidad de vivir esencialmente. Visualizamos cómo esa esencia germina y se va propagando por toda la economía de nuestro cuerpo, por todo nuestro entorno, por todo lo que nos rodea, por esa naturaleza, por ese ser maravilloso que cohabita con nosotros, por ese techo que tenemos, por ese entorno que manejamos, y permitimos entonces que esa esencia inunde todo lo que nosotros tocamos a nuestro alrededor, no solamente físicamente, sino desde nuestros pensamientos, emociones e ideas, para que de esta forma entonces podamos entre todos irnos reencontrando con la semilla, con esa semilla universal que representa como raza humana la posibilidad evolutiva del ser que somos. Renunciamos a ese pequeño ego y sonreímos en señal de plenitud, de mucha alegría, de desapego, de encuentro por fin con nosotros y con esa conversación con nosotros mismos que habíamos aplazado. Respiramos lenta y profundamente. Y vamos conectándonos con este momento, con este aquí y ahora. Catalina, en todas las reflexiones deberíamos terminar con un hermoso canto. Bueno, algún día lo intentamos de esa manera. Que la música sea nuestro alimento, eso sí, maravilloso, Gearango, maravilloso, porque cuando realmente conectamos con nuestra esencia, todo se convierte en música. Y eso es muy importante. Veo que todos los mensajes eran de música. Prometo cantarles muy pronto de nuevo. Y sí, yo soy el que soy, como nos dice por aquí Mónica. Si soy luz, ¿cómo es que me dejo opacar? Bueno, eso ya lo habíamos mencionado. Así que bueno, la invitación es a que volvamos a encontrarnos. Jenny Monsalve me dice, llegué tarde. Pues bueno, llegaste tarde, pero lo vas a encontrar ahí en el Instagram TV. Lo vas a encontrar también en el núcleo de el portal de YouTube. Así que muy bienvenidos, Amparo Echeverry, muchas gracias, muy interesante, Dios lo bendiga, nos dice. Laurich Aristizábal, una maravilla verte por aquí. Ana Villegas, el mejor regalo de hoy, gracias a ti, qué bonitas esas palabras. Gracias a todos ustedes. Realmente el agradecimiento es de mi parte y realmente conectémonos verdaderamente con la gracia que habita en nosotros. No olviden, hoy cuando se vayan a acostar,
Recuerden, tengan ese amuletico que utilizamos como botón de anclaje para nuestra programación neurolingüística. Tomen ese amuletico en sus manos y digan gracias por esto, gracias por aquello y gracias por esto otro más. Den 3 gracias al menos por algo que les haya ocurrido hoy y definitivamente de esa manera vamos a cambiar nuestra verdadera realidad. Dania Rubla, un abrazo para ti. Luchi Ángel, qué rico que estés por aquí, gracias por tu buena energía, gracias a todos ustedes. Jairo Ríos, también apareciste, qué bueno que estés por aquí y espero que todos esos proyectos vayan siguiendo de manera maravillosa. Bueno, a todos muchas gracias. Nos volvemos a ver entonces el próximo jueves, 6:30 de la tarde. Abrazo para todos y recuerden, compartan porque este sitio es de todos, estas charlas son de todos y ojalá que muchos se puedan beneficiar y volver a encontrar con lo que somos, con la esencia. Chao, chao. Feliz noche.